Que el Señor te bendiga en esta hermosa noche. Hoy vamos a hablar de una historia muy bonita en la Biblia que nos deja una enseñanza muy especial, que es la historia de Samuel cuando va a ungir a David. Pero antes de eso me gustaría darte un poco de contexto, ¿verdad? Para los que no saben qué fue lo que pasó. Dice en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 33. Pero Samuel dijo: así como muchas mujeres sufrieron cuando mataste a sus hijos, así también va a sufrir tu madre, pues te voy a matar. Y ahí mismo en Gilgal, en presencia de Dios, Samuel cortó en pedazos a Agag. Luego Samuel regresó a Ramá y Saúl se fue a Gibea, que era donde vivía. Samuel jamás volvió a ver a Saúl, aunque siempre sintió por él una gran tristeza. Y también a Dios le causó pesar el haber puesto a Saúl como rey. Si ustedes recuerdan, lo que a él no le gustó fue que Dios le había dado una orden específica a Saúl, que Saúl no cumplió porque se la había dado a través del profeta Samuel y había dicho que no dejaran a nadie, ¿verdad?, de ese lugar. Ahí, en otra historia más adelante, se puede ver el por qué se le pedía a este Saúl que acabara, ¿verdad?, a todos los que se le estaba pidiendo en ese momento, porque más adelante Esther sufrió la misma persecución por parte de ese pueblo, ¿verdad?, cuando el agageo le salió a Esther. Bueno, pero esa es otra historia que la vamos a ver más adelante. Aquí vamos a hablar ahorita de cuando fue David elegido o ungido, ¿verdad?, para ser rey. Y me dirá, yo ya me sé la historia. Sí, pero siempre hay otros puntos de vista de la cual nosotros podemos verla, de la cual nosotros podemos dar otro enfoque. Mira lo que dice en el 1 Samuel capítulo 16. Yo me voy saltando los párrafos para tratar de hacer un poco más pequeño el video. Dice, de lunes en adelante, dice, esta es la versión actual. Dios le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo lo he rechazado, así que ya no será rey. Mejor ve a Belén, donde vive Jesé. Ya he elegido a uno de sus hijos para que sea rey de Israel. Lleva aceite contigo y derrámaselo en la cabeza como símbolo de mi elección. Y ustedes saben que aquí cuando ya se elegía, ¿verdad?, al que iba a ser rey, es que ese Dios lo iba a poner a gobernar. La cosa era que Saúl todavía estaba vivo y estaba joven y tenía un hijo para ser heredero por Israel. Y dice que en toda la historia, el relato usted ya lo conoce, yo me voy a saltar al verso 18, dice: Jesé hizo llamar a David, que era un joven de piel morena, ojos brillantes y muy bien parecido. Entonces Dios le dijo a Samuel: levántate y échale aceite en la cabeza, porque él es mi elegido. Samuel tomó aceite y derramó sobre David en presencia de sus hermanos. Después de eso regresó a Ramá. En cuanto a David, desde ese día el Espíritu de Dios lo llenó de poder. Dice, al mismo tiempo el Espíritu de Dios abandonó a Saúl y un mal espíritu que Dios le envió comenzó a atormentarlo. Y acá vamos a hacer varios paréntesis, porque quiero que me entiendan. Dice que Samuel se fue a buscar a David, ¿verdad? Porque Samuel estaba llorando la muerte de Saúl. Y entonces dice que el Señor, por la desobediencia que él ya había tenido, ¿verdad?, que esa parte usted ya se la sabe, Dios le dijo: yo ya lo deseché, no me va a hacer caso, no importa cuánto yo le diga, a él le interesa mejor quedar bien con la gente y no quedar conmigo, no obedecerme a mí en todo lo que yo le estoy mandando. Y le voy a hacer un paréntesis. ¿Cuántas veces nosotros a veces queremos quedar bien con la gente? Queremos hacer lo que la gente nos dice,
por no pasar un momento colorado, pasamos 1000 descoloridos, ¿verdad? Por no decir, ¿sabes qué? No, yo no soy partícipe de eso, yo tengo que hacer esto porque soy hijo de Dios, porque a mí no me gusta hacer esto, porque a mí no me gusta andar tomando, porque a mí no me gusta andar en los bailes, porque a mí no me gusta eso, no, yo no escucho este tipo de música, porque la música llama a su autor, la música va dirigida a quien tú la cantas. Entonces, a veces nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa sinceridad de hablar para que nosotros no pasemos, ¿cómo le puedo decir? No nos inmiscuyan en problemas que después nos puede causar una ruptura con la presencia del Señor. Nosotros tenemos que cuidar la relación más importante que nosotros tenemos que cuidar siempre es la relación con el Señor, una relación con el Espíritu Santo. Esa relación es la que nosotros siempre tenemos que cuidar, que siempre tenemos que mantener, que siempre tenemos que estar ahí pendientes siempre de eso. ¿Por qué? Porque es la relación la cual espiritualmente nos va a ayudar a nunca desviarnos de donde tenemos que ir. Es la que nos ayuda a escuchar esa voz interna que despierta nuestro espíritu para no irnos por el camino equivocado. ¿Qué sucedió? Que a Saúl no le bastó que Dios le hablara, que a Saúl no le bastó que un profeta fuera y le diera una palabra de parte de Dios. Él le interesaba más lo que decía el populacho, él le interesaba más lo que decía la gente de afuera, a él le interesaba más quedar bien con el de afuera, ¿verdad? Que hacer lo que a Dios le había ordenado a él que tenía que hacer. No así. Valga la redundancia, a veces nos pasa a nosotros igual, aunque a veces digamos que no, a veces por quedar bien con fulanito, con sutanito, con menganito, porque le soba la espalda, nosotros quedamos mal con Dios y luego llegamos y dije, pucha Señor, yo no tenía que hacer eso y lo resulté haciendo porque pues ando con amistades que no tengo que andar, que no son buena influencia y al final me termina ganando la atmósfera en lo que ellos se meten. Entonces nosotros como hijos de Dios, no le voy a decir que no se lleve, no le voy a decir que no le hable, no sucede eso, pero que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Que nosotros seamos ese factor de cambio, que nosotros seamos esas personas que influyen para bien, que no sean ellos que vengan a influir, que no sean sus palabras influyendo sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque terminaríamos como terminó Saúl. Saúl terminó sin reino, sin descendencia, porque todos sus hijos los perdieron la vida, para que no me hagan botar el video, perdieron la vida, sus hijos fueron asesinados, ninguno de ellos pudo prevalecer, y así que ellos, hola amor, así que ellos quedaron fuera de lo que iba a ser un legado que le iba a quedar a toda su descendencia. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender que a quien tenemos que obedecer es a Dios, más que la voz del hombre, porque a veces por quedar bien nosotros estamos y insistimos en algo por quedar bien, y al quedar solo bien con alguien hasta insatisfechos estamos porque solo estamos complaciendo los deseos de alguien más. Y por eso Dios lo desechó, porque Dios envió a Samuel a que le diera una palabra a Saúl específica de lo que tenía que hacer. Pero en ningún momento Saúl cumplió esa palabra. Saúl hizo lo que el pueblo le dijo y cómo le dijo. No fue y quiso escuchar la voz de Dios como Dios le mandaba. No tuvo esa sensibilidad al decir, wow, yo estoy en este reinado porque el Señor aquí me quiere, porque el Señor aquí me puso. Si yo estoy en este lugar como rey de verdad, yo a pesar de que era alto, fornido, sobrepasaba sobre todos los demás, de verdad que yo era una persona tímida, de verdad que yo hacía, nunca meditó en eso, que el Señor lo sacó de donde no había un rey y lo escogió y lo puso. Se le olvidó toda la transición que pasó. Pero ¿a qué voy yo? Que cuando Samuel dice que lloraba a Saúl, Samuel lo lloraba. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a tratar con hombres altos, grandes. Cuando pasó todos los hermanos de David, por eso Samuel se le hacía difícil ver a David, porque David solo era un muchacho. ¿Qué vemos nosotros a veces en los jóvenes? Nada. No vemos nada.
Muchas veces, ese muchachito, ¿qué va a hacer? ¿Por qué? Porque como nosotros somos carros de varios kilometrajes, nosotros creemos que no podemos aprender nada nuevo de alguien. Y ese es el peor error que podemos cometer. Yo siempre lo digo, siempre hay algo que aprender de alguien, por muy joven que sea, por muy niño que esté, una lección vamos a aprender importante de esas personas. Pero ¿qué pasó con Saúl? A Saúl se le olvidó todo eso. Y Samuel ya estaba acostumbrado a trabajar solo entre gente grande, solo gente que ya era de carrera. No cometamos esos errores. Que viene alguien que apenas el Señor ya le puso el ojo. Nadie le ha puesto el ojo. Nadie. Ningún pastor, ningún evangelista. Nadie. Pero sí está en la mirada de Dios. Que seamos esos nosotros. Que Dios ponga la mirada. Aunque el hombre no la haya puesto. Aunque el hombre no vea nada. Aunque el hombre te menosprecie. Aunque el hombre te haga a un lado. Trata de que tú y yo seamos esos que en la intimidad busquemos al Señor. Y que le digamos al Señor todo lo que somos. Que aprendamos a pelear con esos osos y con esos leones en los secretos, donde nadie sabe. Para que cuando vayamos a algún lugar, esos osos y esos leones sean nada. Que seamos esos que cuando ya estemos preparados para los osos y los leones, cuando venga una persecución difícil para alguien más, para la iglesia, un problema que miren que no tiene solución y que tú te puedas parar y decir, yo ya me preparé para esos osos y esos leones. Ya Dios, en los secretos, ahí donde nadie me vio, ahí me forjó el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no forja en los secretos? Porque en los secretos tú y yo no tenemos público, no nos va a hacer daño en las alturas. Las palabras que nos endulzan el oído no nos van a desbalancear. ¿Por qué? Porque el balance de todo nuestro cuerpo, de todos nosotros, está en nuestro oído. Entonces, ¿qué pasa? Por eso el Señor se formó un David fuera de plataforma, fuera allá, a pasar todo lo que tenía que pasar. ¿Qué no pasó David? Menosprecio. Lo miraban con odio. No lo querían, lo aborrecían. David fue ungido como rey. Pero tuvo que vencer gigantes que decían que eran gigantes por otras personas. No porque David decía que eran gigantes. Fue y venció con la espada, con la palabra. Muchas de esas cosas tal vez tú las vas a vivir. Pero tienes que agarrar esa espada que trae a veces el mismo enemigo porque se la sabe de memoria. Y cortarle la cabeza, espiritualmente hablando. Tú tienes que levantarte y meterte en el río como hizo David. Y agarrar esas piedras, ponerlas en esa bolsa y enfrentarte al enemigo. Va a ser una batalla frente a frente, sabiendo que el que va adelante es Dios. Pero ¿a qué voy yo con todo esto? Que a Saúl lo dejó el Espíritu de Dios. A Saúl lo abandonó el Espíritu de Dios. En el momento que ungieron a David, el Espíritu de Dios se fue de Saúl. Que no nos quedemos sin el Espíritu de Dios. Que solo quedemos con la ropa diciendo que somos y no somos. Que solo tengamos un nombre por tener un nombre, pero no tenemos nada más que un nombre, un rótulo. Que de verdad seamos en intimidad con el Señor lo que Él anhela que seamos, para Él, no para la gente. Los mismos que hoy te aplauden, los mismos que hoy te dan muchas palabras, pueden ser los mismos que como cuando hicieron con Jesús, hoy te aplauden, hoy te dan todo, hoy te afaman. Van a ser los mismos que tal vez cuando a Jesús le pasó lo mismo, ¿recuerdas? Que, sana al Altísimo, sana al Altísimo, sana al que en el nombre del Señor. Pero tiempo después eran los mismos que gritaban, crucifícale, crucifícale. No perdamos la presencia del Señor. Que nuestra meta sea siempre la presencia del Señor. Buscar al Señor, que no seamos movibles.
Que no anhelemos ese trono nada más, estar en las alturas, estar en la grandeza, estar allá. Pero llegar sin la presencia del Señor no valdría la pena. David llegó a ser rey, pero pasó por varias escuelas para llegar a ser quien tenía que ser. David tuvo que aprender humildad. David tuvo que aprender paciencia. David aprendió a amar a sus enemigos. Le tocó amar a sus enemigos. Saúl era su principal enemigo, aunque David nunca le quiso hacer daño. Y aprendió a amarlo. Aprendió a honrarlo. Su propia esposa, Mical, lo maldecía. Se avergonzaba de él. Se tuvo que ir a meter a una cueva. ¿Cuántas veces no hemos pasado situaciones que nos sentimos en una cueva? Y aún ahí te manda Dios las personas. David tuvo que experimentar la pérdida de un hijo al no poner orden en su casa. Tuvo que pasar boicots, rebeliones en su propia familia que le dividieran el reino. Pero una cosa siempre pedía David: que nunca la presencia de Dios se apartara. Y fue un hombre con muchísimos errores, incontables, diría yo en algunas ocasiones. Cosas feas que le tocó vivir, que le tocó pasar, pero de ellas me imagino que aprendió. ¿Cuánto tú y yo no hemos pasado? Algunas cosas sí las saben algunos. Otras cosas solo las saben tú y Dios. En esas noches de almohada donde te acuestas, donde tus lágrimas son las que mojan esa almohada, donde tus palabras a veces no salen de tus labios. No podemos anhelar una grandeza si no hemos pasado las escuelas, si no hemos pasado y aprobado, porque una cosa es pasar, ¿verdad? En las escuelas normalmente se pasan los exámenes, a veces copiando, a veces comprados, a veces de una u otra manera los pasan, de panzazo, dicen en mi país, ¿verdad? Algunas. Pero los exámenes de Dios no son así. Tienes que pasar de nivel, tienes que salir aprobado. Tenemos que salir aprobados. Sé tú de esos, seamos de esos que anhelan más la presencia del Señor, que escuchan la voz de Dios, que aman más hacer lo que Dios dice que lo que la gente te está mandando a hacer. Si Dios te dice no vayas a tal lugar, no vayas. Si Dios te dice no digas tal cosa, no la digas. Si Dios te dice no mires tal cosa, no la veas. ¿Por qué? Porque Él conoce por dónde tú vas a poder dirigirte mejor, lo que tú vas a poder hacer mejor. Tú vas a decidir a qué posición quieres llegar. Porque David, para llegar a ser rey, David tuvo que pasar diferentes etapas o escuelas en su vida. Y no fue fácil. Tal vez no le has contado tus batallas a nadie, porque solo tú las conoces. Pero si ya las pasaste, sigue al siguiente nivel. Pasa al siguiente nivel. No te quedes ahí chaparrito espiritualmente. Sigue creciendo. Y entre más alto te lleve Dios, más humildes seamos. No sé, seamos. Entre más te dé Dios, sé más bueno, sé más generoso, sé más amable. Que las circunstancias o las malas cosas que te pasen no hagan que crezca una raíz de amargura en tu vida y te apaguen y te roben
el gozo, la gracia, ver la fidelidad de Dios todos los días. Que puedas correr y decirle, papá, de verdad hoy siento que no puedo. Papá, hoy me siento vacío, hoy me siento vacía, hoy me siento sin fuerzas, o hoy estoy alegre, gracias por un nuevo día, porque no siempre estamos tristes. Pero que cuando te lo dé, no empieces o no empecemos a subirnos el cuello, a creernos más que los demás. Qué bueno que el favor y la misericordia del Señor nos siguen todos los días. Qué bueno que la gente lo puede dar, lo puede ver. Tú da de ese favor y de esa misericordia. Siempre que tú puedas, extiende una palabra, porque no solo es monetariamente, también es espiritualmente. Pero recuerda, lo más principal no es quedar bien con el mundo o con los amigos, es quedar bien con Dios. Porque si hoy tú y yo le somos fieles a Dios, el día de mañana vamos a ver el resultado de esa fidelidad. Si hoy tú puedes decir, no, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero la vez pasada yo le fallé a Dios y ya no le quiero seguir fallando. O sea, si tú vienes aquí, estas son mis reglas. Si tú quieres venir, bueno, y si no, pues mi amigo, Dios te bendiga. Sigue tu camino y yo sigo el mío. Porque la misma Biblia dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Y como hijos de Dios dice que el sabio ve el mal y se aparta. Así que quiero dejarte con esta palabra en tu corazón, que espero que te ministre, espero que llene tu corazón como ha llenado el mío. Espero poderlo ver siempre de diferentes perspectivas. Y si tú lo quieres compartir, compártelo. Para que a alguien le sirva, para que a alguien le ministre, para que a alguien le llene su corazón. Y como hijos de Dios y de una nación tan hermosa que es nuestro país, Honduras, seamos la diferencia. Nuestro país es hermoso, es bello, bendecido. Tenemos gente que ama la presencia del Señor, gente que es diferente, gente amable, respetuosa, trabajadora, gente llena de la gracia de Dios. Y que esta noche tú puedas dormir tranquilo, tranquila, que Dios bendiga este inicio de semana que vas a tener en tu trabajo y que sea de bendición para toda tu casa y el Señor pueda suplir toda necesidad que tú tengas y pueda derramarse su gloria y pueda bendecir tus negocios, tu trabajo y pueda renovar tu fuerza y pueda seguir adelante. Y la luz de Cristo esté ahí siempre, cada día en tu vida. En esta hermosa noche, que el Señor te bendiga.